Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Oye, hoy así de entrada tenemos muchas ganas de que nos hables, de que nos expliques el significado de la palabra excusaflación. Porque lo has propuesto tú. ¿Qué es la excusaflación? A ver, venga. Bueno, esto tiene que ver con un informe periódico que elabora el Banco de España sobre la evolución de las cifras recogidas de las empresas de la central de balances. Cifras como cifra de negocios, resultados ordinarios, rentabilidad sobre activos, gastos de personal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha sucedido es que, y esto evidentemente hay que matizarlo, lo que ha sucedido es que los resultados, la cifra de negocios y los resultados de las empresas de la central de balance se ha disparado y evidentemente ha subido bastante más de lo que han subido los gastos de personal, medidos tanto a nivel global como sobre trabajador. Entonces, lo que en un principio se dijo que los salarios podían ser los causantes o parte de los culpables del aumento de precios, pues ahora se está viendo que no es así y que ha habido bastantes empresas, por no decir muchas, que han trasladado sus aumentos de costes o los aumentos de costes que han tenido, incluso por encima de ello, a los precios. A los precios, sí. Lo que pasa, o sea, esto es el titular, lo que a los periodistas os gustan tanto los titulares. Lo que pasa es que yo creo que esto hay que matizarlo. Es decir... ¿Por sectores? Sí, a ver, por ejemplo, yendo a otro titular, los resultados ordinarios de las empresas, que recordemos que estos resultados incluyen también el impuesto sobre renta de sociedades y los ingresos y gastos financieros, es decir, no es el dinero que se reparte de los accionistas, ha aumentado 30 veces más que los gastos de personal por trabajador. O sea, esto es un titular. Lo que pasa es que, lo que tú has apuntado, hay que ir a cada sector, hay que ir a cada empresa, hay que ir a cada actividad, porque en todas no ha pasado esto. Es decir, ha habido en empresas que incluso ha sido muy superior y hay otras que ha sido bastante inferior. Hay un dato que es muy interesante, que es la rentabilidad sobre activos, que es otro dato que publica el Banco de España, y es que a nivel global ha sido del 5,5, pero en hostelería ha sido del 11,2. Ya. Entonces, a ver, sí que está bien hablar de medias, pero hay que ir al detalle. Por ejemplo, el señor Juan Roch apuntó recientemente que Mercadona había subido los precios el 10%, pero que sus costes medios habían subido el 13%, y que la empresa había absorbido el 3%. Es decir, insisto, cuando se llega a estos niveles no se pueden hablar de recetas generales. Vale. Hablando de cosas generales, ¿es verdad eso que insinúa, o que no insinúa, que dice el Banco Mundial, de que el mundo, la economía mundial, está terminando una década perdida? ¿Una década perdida en la economía? ¿Qué significa? Bueno, pues una década perdida significa que cuando llegas al fin, pondré un ejemplo, cuando llegas al final de esos 10 años, pues prácticamente estabas en la misma situación o incluso un poquillo peor de cuando empezaste. Por ejemplo, la década de los 80 se considera una década perdida en Latinoamérica por todo aquel problemas que hubieron con las deudas públicas de los países, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el Banco Mundial ha publicado un informe, completísimo, de lo mejor que yo he ojeado, porque no me lo he leído entero aún, con cantidad de gráficos, números, etcétera, etcétera, que, plantea una realidad. En el periodo 2010-2020, la productividad creció bastante menos que en el periodo 2000-2010, y eso es muy malo. Entonces, claro, esto está creando unas inercias que para darles la vuelta va a implicar una inversión, va a tener que aumentar muchísimo la inversión, la formación, la educación, la capacitación, en fin, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, también va a ir por barrios, porque en Dinamarca, pues puede que se entienda muy bien y puede que se ponga en marcha muy bien, pero en Camerún, pues ya me contarás. Pero después de cada década perdida, casi siempre, Santiago Niño, suelen salir más ricos
y más pobres. Sí, no. Entonces, unos pierden más que otros, ¿no? Sí, esto Isaías quedó clarísimo ya en varios estudios que ha hecho la OCDE y que ya, o sea, no hay ninguna duda de que la desigualdad ha aumentado en la última década y va a seguir aumentando. O sea, esto no lo duda nadie, porque la concentración de capital va a ir a más y esto va a traer consigo la concentración de renta y de riqueza. Sí, esto es un hecho. Bueno, es lo que has dicho tú siempre, Santiago, que en el mundo sobra dinero. Lo que pasa es que está mal repartido, ¿no? Bueno, sí, lo tienen pues unos cuantos. Empresas, sectores, etcétera, etcétera. Sí, esto es así. Entonces, jugamos con una cosa en contra. Es decir, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos, evidentemente hablo de los países desarrollados, todos los gobiernos, da igual que fueran de derechas como de izquierdas, pusieron toda la voluntad en que la desigualdad se redujese. Ya. Recordemos, por ejemplo, que en Alemania estuvo gobernando la cristianodemocracia de Konrad Adenauer y el gasto público se disparó, es decir, progresividad fiscal, etcétera, etcétera, y era un gobierno totalmente de derechas. Es decir, no había distinción entre derechas y izquierdas, había un acto de voluntad para que la desigualdad se redujese y la progresividad fiscal aumentase. Esta voluntad ha desaparecido. Ya. Entonces, porque no se considera necesario, porque ahora los tiros van por otro lado, por distintas razones. Pero aquella voluntad hoy no se da. Y nos tenemos que resignar a que no vuelva a aparecer, tal y como están las cosas. Bueno, la única vía sería, evidentemente, reclamarlo de una forma, no diré, en fin, como aquella frase que salió durante el Corralito en Argentina, haga patria, queme un banco, no, sin llegar a eso. Pero evidentemente habría que reclamarlo y esto por también distintas razones no se está haciendo. Lo que yo no entiendo, y ahora ya pregunto al profesor Santiago, lo que yo no entiendo es cómo un sistema económico se puede basar en que haya cada vez más pobres. Lo lógico es que un sistema de libre mercado, un sistema capitalista, un sistema en la que haya gente que quiera ser rico y cada vez más rico, y eso puede estar muy bien, bueno, lo que pretenda es que cada vez la gente viva mejor y tengan más dinero a su disposición. Depende. O sea, esta pregunta, Isaías, necesitaríamos un par de horas. Intentaré resumirlo. A los historiadores y a los economistas nos gusta poner fecha a todo. Oficialmente el capitalismo empieza cuando acaban las guerras napoleónicas alrededor de 1820 aproximadamente. Sí. Entre 1820 y 1870 la desigualdad, la pobreza, la miseria fue bíblica. Sí. Fueron bíblicas. Además de forma consciente y además las fuerzas políticas lo fomentaban. O sea, fueron legión los sindicalistas que fueron desterrados y encarcelados en Australia, por ejemplo. Ya. Bien, ¿qué pasó durante esa época? Fíjate que son unos cuantos años, es medio siglo. La burguesía, el capitalista, se dedicó a acumular beneficios y capital. Entonces, cuando ya consiguió una acumulación alta, dijo, no, ahora nos parece bien que se reduzcan las jornadas de trabajo y se aumenten los salarios. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ya hemos alcanzado un nivel de productividad y bueno, ya nos interesa que aumente el consumo. Y esto más o menos estuvo así, más o menos, hasta después de la Primera Guerra Mundial, que ahí se puso en marcha la economía crediticia. No como ahora, pero bueno, empezó la venta a crédito, en fin, etcétera, etcétera. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial ya fue el descoque. Es decir, ahí ya políticas fiscales, redistribución de la renta, etcétera, etcétera. Y entonces entra lo que tú has apuntado, Isaías. O sea, el círculo virtuoso de cuanto menos pobres haya, el consumo aumentará el ahorro, aumentará la recaudación fiscal, podrá aumentar el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estuvo el periodo en España no, en España estamos en otra liga. Sí. Pero entre 1950 y 1980 estuvo así, 30 años.
Luego, a partir de ahí, empezó otra vez lo contrario. Es necesario acumular más, la tecnología nos da una serie de ventajas a los que tenemos capital, podemos aumentar es decir, el ratio de rentabilidad con menos personas, incluso salió una tasa que vinculaba la inflación con el desempleo, es decir, cuanto al fin había una cifra de desempleo que era la óptima para que la inflación fuera lo más baja posible, empezaron los bonus por reducir plantillas en ciertas empresas, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, que también depende de las circunstancias. Volvió Napoleón. Ya estamos. Volvió Napoleón, efectivamente. Bien, Santiago Nuño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Muy bien. Venga, Buenas tardes. Un Hasta abrazo. luego. Adiós.